FM 89.1, Radio Universidad. Ayer hablábamos con Vanina, hablábamos con la producción también, a quien hoy no saludamos, qué mal que estuvimos, hasta Dami saludó a nuestra producción, a Mariana Sotelo, a Cristian Lamas. Pasa que estamos hablando desde tan temprano con nuestra producción, saludamos también al León allí en los controles. Estos días hablábamos de lo que sucede con el tema de la vacunación, ¿no? Que cada vez son más los espacios que exigen para formar parte, para participar, para ingresar el pase sanitario, que esto despierta críticas, ¿no? En algunos sectores, incluso en gente que se ha vacunado, pero que dicen no tienen por qué exigirme la vacuna para ingresar. Bueno, cosas que empezamos a ver, lo vemos en las redes sociales, pasa en las mejores familias, pasa en las amistades, el tema de quienes se niegan a vacunar, y esto va erosionando las relaciones, ¿no? Pasa mucho con las parejas, ¿no? Que alguien de una pareja quiere vacunarse y la otra persona no, y si tienen hijos e hijas en común, hay debates que parece que van a terminar en divorcio, ¿no? Para hablar de esta temática, de esta grieta, de estas barricadas que se arman en torno a vacuna sí o vacuna no, por supuesto acá no está de más aclararlo por las dudas, acá somos fans de vacunarnos. Tenemos en línea a Manuel Zunino, sociólogo, docente universitario, director de la consultora Proyección. Vamos a hablar acerca de este tema que lamentablemente divide aguas y no debería ser así. ¿Cómo estás, Manuel? María te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte muy bien, acá lidiando con algún que otro familiar, con algún amigo, amiga que no quiere vacunarse y empiezan a aparecer estas cosas y siempre nos dicen, pero somos un montón las personas que no estamos de acuerdo con esto, y cuando vamos a indagar ahí, cuando vamos a los datos, yo soy muy fan de los datos, acá siempre me cargan, nos damos cuenta que no es tanta, ¿no? La gente que opta por no vacunarse. Claro, quizás al ser una opción disidente, discordante, generan mucho ruido, llaman la atención, sobre todo en las redes sociales, pero cuando hacemos análisis de la opinión pública, estudios de opinión a nivel general poblacional, los que no quieren vacunarse, los que podemos denominar como antivacunas, personas que no se vacunaron por decisión propia, están cerca del 5%, y en nuestro país la proporción es mucho menor a otros países, por ejemplo, de Europa o también de nuestro continente. Así que primero eso hay que decir, son una porción de la sociedad importante, no hay que desestimarlo, sobre todo en términos epidemiológicos, son una cantidad importante, pero en términos porcentuales de proporción de la población, son un sector bastante minoritario, como te decía, cercano al 5%, que son los que no se vacunaron por decisión propia. No porque tienen un problema o porque no pudieron en todo caso. Bueno, ahora cuando aparte de ese 5% nos toca en casa, nos toca en la familia, nos toca en el grupo de amigos o amigas, genera ahí como unas discordias bastante fuertes. ¿Y qué es lo que pasa con el abordaje de estas situaciones, ¿no? Porque en general somos muchos y muchas quienes tratamos de disuadir, ¿no?, a la gente de esta postura hasta que nos damos cuenta que es una batalla perdida. Sí, obviamente depende cómo se encaren las discusiones, hay veces que es más fácil convencer al otro con argumentos, pero lo que vemos es que estos grupos de personas tienen posiciones muy férreas, muy arraigadas, que se consolidan sobre todo en su interacción en redes sociales o también sus vínculos personales, pero sobre todo en las redes sociales se consolidan porque les genera esa sensación de que son muchos, de que son un montón, se encuentran en redes sociales, porque en general sabemos que las redes sociales generan estas burbujas o cajas de resonancia en las que claro, dialogamos con los que piensan como nosotros. Y entonces quizás el efecto que se genera es ese, sienten que son parte de una mayoría, incluso por ahí sienten que no se los reconoce como mayoría. Cuando vamos al estudio de la opinión pública, cuando preguntamos a muestras representativas, caso por caso, con la metodología necesaria para que eso se dé de manera representativa y proporcional de la población, ahí nos encontramos con que son un grupo chiquito, pero que quizás hace mucho ruido en las redes sociales y también resuena mucho en los medios de comunicación porque se habla mucho de ellos. Sí, totalmente. Y en algunos casos también hay cuestiones ideológicas que sirven a determinados medios de comunicación hacer eco de estos reclamos para sostener alguna que otra cuestión, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, la ampliación de estas ideas que como vos decías, a veces se retroalimentan, ¿no?, entre estos mismos grupos, con argumentos que, si los analizaba a la luz del análisis serio,
se caen, ¿no? Pero es algo en lo que no es imposible entrar a veces, ¿no? Debe ser quizás también por esta retroalimentación continua que tienen. Manuel, yo no sé si en estos estudios se ha preguntado también cuál es la razón, seguramente habrá muchas, ¿no? De por qué no deciden no vacunarse y si hay posibilidades, si hay algo que los o las haría cambiar de opinión. Mira, es muy difícil esta cuestión del cambio de la opinión porque tiene que ver con la experiencia personal muy cercana. En general no confían en los datos, en la información oficial sobre las vacunas, y ya cuando una persona desconfía del elemento principal de veracidad que tenemos, que es la ciencia o de los métodos científicos como forma de llegar a términos de veracidad, es muy complejo. Son personas que en general no creen en estudios científicos. Ya claro. Si ese argumento, que es el máximo argumento que tenemos en la sociedad occidental moderna para afirmar algo, no les parece válido, difícilmente se los pueda convencer con otros argumentos. Pero bueno, se puede obviamente apelar a lo emocional, se puede apelar a algunas experiencias personales, pero la verdad que son un grupo bastante complejo de abordar si uno quisiera convencerlos de que tienen que cambiar sus prácticas o su manera de pensar. No es algo que vaya a suceder de un día para el otro, y por eso se sostiene ese grupo a lo largo de este año. Ya llevamos más de un año de vacuna, y ese 5% lo seguimos viendo muy, muy sólido, muy férreo, a pesar de que son un grupo minoritario, ¿no? Sí, muy sólido, y además con la posibilidad de tomar decisiones sobre los y las menores, ¿no? Sobre sus hijes, que suele pasar. A veces hay parejas en las que hay uno que se ha vacunado y otra persona que no lo ha hecho y deciden no vacunar a sus hijos, y ahí se arma también, hay un revuelo, cada revuelo familiar, porque ahí hay un porcentaje que no va a vacunarse y que no va a vacunar a las personas que dependen de su decisión, ¿no? Totalmente. Bueno, esos son conflictos puntuales que se generan, por ejemplo, en familias, pero también en términos epidemiológicos tenemos que pensar que afectan al resto de la sociedad por tomar una decisión que va en contra de una política de sanidad muy compleja, que lo que busca es inmunizar a todo el cuerpo social, por decirlo de alguna manera. Están en ese sentido generando una disrupción que no solamente los afecta en lo personal, sino que afecta a lo social. Pero bueno, es un argumento que también muchas veces es difícil de poner sobre la mesa cuando uno discute con una persona que tiene esta manera de pensar, porque quizás ven la realidad en términos mucho más individuales que sociales. Totalmente, totalmente. Ya sabemos que el argumento de la necesidad en cuestiones de salud pública no les entra, ¿no? Ya es lo primero que hemos intentado y no se ha solucionado. Sabemos que en la primera instancia, y de hecho eran las primeras personas que debían vacunarse, muchas personas adultas mayores tenían temor de vacunarse, y vemos cómo eso se ha revertido notablemente, ¿no? Cuando se les habló del cuidado familiar y demás, ¿no? Allí dio resultado, y además cuando han visto ejemplos también, ¿no? Vos hablabas recién de la experiencia personal, muchas personas que han atravesado COVID sin vacuna y otras que lo han atravesado ya con la vacunación. Hay una diferencia tremenda, ¿no? De cómo se transita la enfermedad, pero parece que eso que no llega a ser un dato, es una experiencia directa. No sé si también les causa algún tipo de inquietud, ¿no? Sí, totalmente. Como vos decís, hubo mucha gente que al principio, cuando se estaba experimentando con la vacuna en los primeros meses, le generaba cierta desconfianza, pero a la luz de la evidencia, sobre todo de la evidencia no solo científica, esto que marcamos es la evidencia personal, cotidiana, lo que le pasa al de al lado después de darse la vacuna, y mucho más cuando se empiezan a ver los efectos en términos epidemiológicos de las vacunas. Mucha gente que ahí va tomando confianza y se fue acercando a los vacunatorios, y terminamos con niveles de vacunación por suerte muy altos. Pero bueno, el antivacuna además apela a teorías conspirativas, apela a cosas que son difíciles de comprobar, y en ese sentido, por eso la discusión o la conversación y el intercambio de puntos de vista muchas veces es complejo, no es fácil de abordar. Y bueno, y después también es complejo en general hacer cambiar a la gente de opinión de un día para el otro, pero ya pasó más de un año de vacunación, tenemos 2 años de pandemia, y todavía nos encontramos con que hay un grupo menor pero importante que sigue teniendo estas posturas.
Sí, Manuel, vemos que estas posturas siguen abiertas. En algún momento también hay mucha gente que se ha quejado del pase sanitario, incluso habiendo recibido alguna dosis de la vacuna, ¿no? Pero por otro lado hay mucha gente que ante estos pases sanitarios, estos espacios que están exigiendo la vacunación completa, hay mucha gente que ha accedido a vacunarse por esto. ¿Cómo ves la obligatoriedad directa, ¿no? Total, para esta vacuna? Si no solucionaría un poco esto de quejarse siempre con los espacios, va a pasar ahora con las universidades, pasa con los bancos, que se quejan directamente con las instituciones. El oficializar la obligatoriedad, ¿no solucionaría un poco esto? Mira, es un tema complejo siempre, que bueno, lo tendrán que analizar las autoridades sanitarias y políticas en general. Yo lo que digo es también no nos quedemos con casos puntuales que parecen, estas personas que quizás generan mucho revuelo porque se quejan, son una minoría quizás intensa. Hoy en las redes se puede generar ese efecto de rebote, o terminamos por ahí hablando de ellos, que obviamente tiene mucho sentido, pero cuando hacemos estudio de opinión pública vemos que el pase sanitario tiene una aprobación enorme, más del 70% y hasta el 80% tiene una aprobación directa del pase sanitario. Otra parte de la población no tiene una opinión formada y son muy pocos los que están directamente en contra del pase sanitario. Creo que la mayor parte de la gente entendió que es una herramienta de cuidado general, de cuidado colectivo, y bueno, en todo caso el que decide no vacunarse tendrá que entender que no puede participar de ciertas actividades sociales, porque eso tiene una lógica científica, epidemiológica, sanitaria, que va más allá de su percepción individual. Y como vos decís, a partir del pase sanitario y la obligatoriedad de su uso, creció mucho la gente que tenía una sola dosis y se fue a dar una segunda dosis, que ya tenía su turno esperándolo, o que empezaron el esquema de vacunación, así que tuvo su efecto, y creo que el efecto fue positivo y se empieza a ver ya en estos meses. Estamos hablando acerca de estas grietas, ¿no?, entre vacuna y no vacuna, con Manuel Zunino, sociólogo, docente universitario, director de la consultora Proyección. La sumamos a Vanina Betancor también a la charla. Vani, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, Mari. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, con todo esto que decían, bueno, los dos, ¿no? Tanto vos como María, se me ocurre preguntarte si, no sé si lo hicieron o si tienen pensado, o si en algún momento lo hicieron, no ahora, sino cuando empezó la vacunación, el tema de la preferencia entre vacunas, ¿no? Porque antes la excusa era esa, ¿no? Bueno, no me voy a vacunar hasta que no venga la Pfizer, por ejemplo, ¿no? ¿Ahora sigue pasando esto o no? Simplemente no quiero ninguna. Mira, está buena la pregunta. Lo trabajó mucho la consultora de Gustavo Córdoba y Paola Suban Córdoba, lo trabajaron mucho, lo fueron monitoreando el año pasado cuando empezó la vacunación. Al principio se daba esto, que bueno, había también mucho fuego cruzado mediático, personas que tomaban posición, personas incluso públicas tomaban posición por una vacuna o por otra, o en desmedro de una vacuna o de otra, y al principio había cierta, por lo menos expectativa negativa respecto a algunas vacunas, pero eso después se fue saldando con esto que les venía marcando, con la experiencia personal. Personas que quizás decían estaba en contra de cualquiera, para no nombrar una marca, de cualquiera de las vacunas, pero mi pareja se dio esa vacuna y no tuvo efectos adversos, y quizás se contagió después de COVID y lo pasó muy bien, mejor que lo que le hubiera pasado si no tenía una vacuna, bueno, etcétera. Les creo que la experiencia personal fue desarmando un montón de relatos e incluso de operaciones que se hicieron en torno a la pandemia, que no son nada sanas para la sociedad en su conjunto. Bien, la verdad que ha sido clarísimo en toda la información. Esperemos entonces que si hay alguien del otro lado todavía, del lado de la no vacunación, siga reflexionando, ¿no? Hay datos, hay información, tiene gente cercana ya tanto tiempo de comenzar la pandemia como para reevaluar su postura, que en algunos casos se termina haciendo incluso un capricho. Esto nos damos cuenta cuando acceden a vacunarse. No, me vacuno porque si no, no puedo entrar al banco, ¿no? Ahí te das cuenta que en el fondo estaban queriendo vacunarse, lo que no están queriendo decir es que han cambiado de opinión. Nadie se murió por cambiar de opinión y acá estamos esperando con los brazos abiertos a la gente que decida vacunarse. No le vamos a decir, viste que yo te dije, no, de ninguna manera. Me olvidaba de un caso prototípico que fue el de Javier Milei, sí, que estaba en contra de la vacuna y se terminó vacunando para ir a una conferencia al exterior. Así ojalá que bueno, hay chances de que la gente termine cambiando de opinión.
Así es. Manuel, muchísimas gracias por esta charla. Un abrazo. Otro para usted. Allí pasaba Manuel Zunino, sociólogo, docente universitario, director de la consultora Proyección. Hablábamos acerca del tema de vacunas, esta división que hay, esta nueva grieta, y digo nueva y no tan nueva, porque existe desde hace mucho tiempo. Lo que llama la atención es que no ceda, ¿no? Que no afloje. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.